Saludos, valientes exploradores del misterio. Soy Carlos Mendoza, y les doy la más cordial bienvenida al Aullido del Miedo, donde las sombras murmullan secretos y cada aullido revela un nuevo enigma. Para vivir plenamente la experiencia del terror, los invito a suscribirse a nuestro canal. Aventurémonos juntos en este oscuro rincón de misterios. No olviden activar la campanita para ser los primeros en descubrir los escalofríos que compartimos. Y por supuesto, despierten el terror dando un fuerte like al video. Compartan esta experiencia con amigos valientes para que todos se sumerjan en el miedo. Bienvenidos al Aullido del Miedo, donde el misterio cobra vida. Comenzamos. Este relato comienza en un pequeño pueblo del Roble, rodeado por un denso bosque. Algo extraño estaba sucediendo. Durante las últimas semanas, varias personas habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Nadie sabía qué estaba pasando, y el miedo comenzó a apoderarse de la comunidad. Era como si la gente se esfumara en el aire. No importaba si eran jóvenes o ancianos, todos parecían desvanecerse de la vida cotidiana sin motivo aparente. El pánico se apoderó del pueblo, y la incertidumbre llenó las calles. La leyenda local hablaba de la bruja del barranco, una entidad oscura que emergía cada década para llevarse almas consigo. Pero, ¿podría ser cierto? Los lugareños empezaron a recordar historias de sus abuelos sobre la última vez que la bruja hizo acto de presencia. Un día, una periodista decidida llamada Laura decidió investigar. Se sumergió en los testimonios de los afectados y notó un patrón extraño. Todos habían estado cerca del antiguo barranco antes de desaparecer. Entonces, decidió pasar la noche allí, grabadora en mano, intentando descubrir la verdad detrás de estas misteriosas desapariciones. Con su linterna iluminando el oscuro barranco, Laura comenzó a registrar sus pensamientos y observaciones. Pero lo que sucedió esa noche la dejó sin palabras y con más preguntas que respuestas. El sonido de ramas crujientes y una extraña presencia en el aire la hicieron temblar. ¿Era la bruja del barranco real, o solo era el producto del miedo colectivo? El misterio se intensificó cuando, al revisar las grabaciones al día siguiente, Laura descubrió voces susurrantes y sombras inexplicables. ¿Había capturado evidencia de la presencia de la bruja, o simplemente era su imaginación? La desaparición misteriosa del roble se convirtió en un enigma que dejó a todos preguntándose si la leyenda de la bruja era más que una historia de terror local. El video que Laura grabó aquella noche se volvió viral, atrayendo la atención de todo el mundo y creando una nueva ola de fascinación por lo paranormal. La verdad estaba ahí afuera, esperando ser descubierta. La historia del roble se convirtió en un fenómeno en línea, y la fama de Laura como investigadora paranormal creció rápidamente. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías, algunos creyendo firmemente en la existencia de la bruja del barranco, mientras que otros lo atribuían a coincidencias inexplicables. La periodista decidió volver al pueblo, acompañada por un equipo de expertos en fenómenos inexplicables. Durante la segunda visita, las cámaras grabaron más sombras extrañas y sonidos inquietantes. El equipo entrevistó a los habitantes del pueblo, muchos de los cuales compartieron historias personales de encuentros inexplicables en la zona del barranco. Una noche, mientras investigaban cerca del barranco, el equipo vivió un momento escalofriante. Las luces de sus linternas parpadearon y las temperaturas bajaron de manera repentina. En la grabación se podía escuchar la voz de Laura, visiblemente nerviosa, diciendo que sentía una presencia fría y oscura a su alrededor. De repente, uno de los miembros del equipo afirmó ver una figura sombría entre los árboles. Pese a la oscuridad, las cámaras captaron algo inusual, una silueta oscura moviéndose entre los arbustos. Laura, sorprendida, decidió acercarse, y las imágenes se volvieron aún más inquietantes. La tensión en el aire era palpable. Los espectadores en línea no podían apartar la vista de la pantalla, sumergidos en la experiencia. La historia del roble se estaba convirtiendo en algo más que una serie de desapariciones inexplicables. Ahora, con imágenes visuales que respaldaban la leyenda local, la pregunta era más apremiante que nunca: ¿era la bruja del barranco real o simplemente una coincidencia aterradora? El video terminó dejando al público en vilo, ávido de respuestas y con la sensación de que la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Sería posible que la leyenda del barranco fuera más que un mito? La búsqueda de respuestas continuaba, y Laura estaba decidida a desentrañar el misterio que envolvía el roble. El video de Laura generó una oleada de comentarios y teorías en las redes sociales. Algunos espectadores afirmaban haber visto sombras similares en sus propias experiencias, mientras que otros seguían escépticos, atribuyendo los eventos a fenómenos naturales. Con el aumento de la tensión en línea, Laura decidió ampliar su investigación y entrevistar a psicólogos, científicos y expertos en fenómenos inexplicables.
Algunos profesionales sugirieron que las desapariciones podrían tener explicaciones psicológicas, como la sugestión colectiva o la creación de recuerdos falsos. En una entrevista en vivo, Laura presentó estas teorías, pero también mostró evidencia adicional recopilada en su segunda visita al barranco. Entre la audiencia, había una división clara entre los creyentes y los escépticos. La tensión aumentó cuando un psicólogo sugirió que la mente humana a menudo interpreta lo desconocido como algo paranormal. Para probar la teoría psicológica, Laura llevó a cabo un experimento. Invitó a un grupo de personas al barranco, algunos informados sobre la leyenda de la bruja y otros sin conocimiento previo. La noche transcurrió sin incidentes notables, pero cuando entrevistó a los participantes al día siguiente, descubrió algo sorprendente. Aquellos que sabían de la leyenda reportaron sentir una presencia más intensa y experimentaron mayor ansiedad. Los que no conocían la historia apenas notaron algo inusual. Esto planteó la posibilidad de que la sugestión y las expectativas influyeran en la percepción de la gente. El video concluyó con Laura enfrentándose a la difícil tarea de separar la realidad de la leyenda. Mientras algunos creían en la existencia de la bruja del barranco, otros argumentaban que todo era producto de la mente humana. La historia del roble se había convertido en un fascinante debate entre lo inexplicable y lo racional, dejando a la audiencia con más preguntas que respuestas. ¿Sería posible descubrir la verdad detrás de las desapariciones misteriosas? Con la creciente controversia en línea, la investigación de Laura se volvió aún más intensa. Decidió entrevistar a los residentes más ancianos del pueblo, buscando relatos que pudieran arrojar luz sobre las desapariciones. Fue durante estas conversaciones que descubrió una conexión escalofriante. Todas las personas desaparecidas tenían algún tipo de conflicto emocional o secreto oscuro. Al profundizar en esta pista, Laura se topó con una historia inquietante. Resulta que décadas atrás, el roble había sido testigo de una serie de eventos trágicos, incluido un misterioso incendio que consumió varias casas. Las desapariciones actuales parecían estar relacionadas con aquellos que tenían vínculos familiares con los afectados por aquel trágico suceso. Las entrevistas revelaron que los familiares de aquellos que murieron en el incendio eran los más afectados. La tensión emocional y el dolor sin resolver parecían ser un denominador común entre las personas desaparecidas. A medida que Laura profundizaba en estas historias, se daba cuenta de que el barranco no era solo el escenario de la leyenda de la bruja, sino también un testigo silencioso de tragedias pasadas. La periodista decidió organizar una reunión con los afectados y sus familiares. Las emociones fluían libremente, y algunos participantes afirmaron haber sentido presencias inquietantes durante la noche. Incluso las cámaras registraron sombras insólitas y sonidos inexplicables. El terror se apoderó de la reunión, y la verdad detrás de las desapariciones parecía ser más compleja de lo que nadie había imaginado. La historia del roble se convirtió en una amalgama de dolor, misterio y fenómenos inexplicables. Laura se encontraba en el epicentro de un enigma que iba más allá de la leyenda de la bruja del barranco. ¿Serían las desapariciones el resultado de fuerzas sobrenaturales o simplemente la manifestación de traumas no resueltos? La búsqueda de respuestas continuaba, y el suspenso se apoderaba de cada nueva revelación. La investigación de Laura en el roble dio un giro aún más oscuro cuando descubrió un viejo diario que detallaba los eventos del misterioso incendio. Las páginas desgastadas hablaban de rituales secretos y pactos familiares para proteger al pueblo. La escritura temblorosa narraba cómo los habitantes, desesperados por la calamidad, recurrieron a prácticas prohibidas para encontrar consuelo. A medida que profundizaba en el diario, Laura se encontró con menciones de una figura sombría que merodeaba el barranco durante aquellos rituales. Según los relatos, algunos creían que esta presencia era una entidad oscura que exigía un tributo en forma de almas. La conexión entre las desapariciones actuales y la leyenda del barranco se volvía cada vez más tangible. Decidiendo ir más allá, Laura organizó una visita nocturna al barranco con algunos de los familiares más afectados. El aire estaba cargado de tensión y el murmullo del viento resonaba como susurros inquietantes. Al llegar al centro del barranco, un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos. Fue entonces cuando las sombras parecieron cobrar vida. Siluetas oscuras se movían entre los árboles, y el sonido de pasos invisibles resonaba en la oscuridad. Los participantes, dominados por el miedo, aseguraron sentir una presencia que los observaba. Incluso las cámaras registraron distorsiones inexplicables en la luz y sonidos inhumanos que helaban la sangre. La investigación de Laura se encontraba en un punto crítico. Los eventos sobrenaturales y las historias traumáticas se entrelazaban, creando un relato de terror que iba más allá de lo explicado por la psicología o la sugestión colectiva. La periodista se enfrentaba a la posibilidad de que algo oscuro y antiguo acechaba en el barranco, una entidad que había persistido a lo largo de generaciones, exigiendo un tributo impensable.
La verdad detrás de las desapariciones estaba al alcance, y la audiencia quedaba atrapada en una atmósfera de suspense y terror. ¿Qué secretos ocultos revelaría la noche en el barranco? La respuesta se mantenía en la penumbra, esperando ser descubierta. La noche en el barranco se tornó más espeluznante a medida que avanzaba. Entre los árboles, las sombras parecían contorsionarse, adoptando formas inquietantes. Los participantes se agarraban unos a otros, sus miradas reflejando el miedo palpable que llenaba el aire. De repente, una figura oscura se materializó en el centro del barranco. No era una ilusión ni un juego de sombras. Era algo sólido, tangible. Los participantes se quedaron sin aliento mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos. El terror se apoderó del grupo, y algunos retrocedieron en estado de pánico. Laura, con su pulso acelerado, intentó mantener la compostura. Las cámaras registraban cada movimiento de la figura, pero ninguna explicación racional parecía suficiente. La presencia oscura parecía absorber la luz, creando un aura de malevolencia que envolvía a todos. De repente, los sonidos inhumanos se intensificaron, acompañados por un lamento siniestro que parecía emanar de la propia tierra. Los participantes, aún desconcertados, comenzaron a escuchar voces que murmullaban secretos inconfesables y tragedias olvidadas. Fue en ese momento que una mujer mayor, cuyos padres habían desaparecido décadas atrás, cayó de rodillas. Gritó palabras incomprensibles mientras lágrimas de terror surcaban su rostro. Las cámaras registraron cómo la figura oscura se acercaba a ella, como si la reconociera. La mujer retrocedió, incapaz de apartar la mirada de la entidad. La escena alcanzó su punto culminante cuando la figura y la mujer parecieron fusionarse por un instante. La oscuridad se cerró sobre ellos, dejando a todos en el barranco en silencio y estupefactos. Laura, ahora con la certeza de que algo más allá de la explicación científica estaba en juego, se enfrentaba a un dilema. ¿Era aquella figura la fuente de las desapariciones? ¿O era solo el principio de un horror más profundo arraigado en el barranco? La audiencia, testigo de estos eventos inquietantes, queda pendiente de un hilo. ¿Qué secreto revelará la conexión entre la figura oscura y las desapariciones? La verdad, más oscura y aterradora de lo que nadie pudo imaginar, espera ser descubierta. Con la figura oscura y la mujer desaparecida, el barranco se sumió en un silencio. El grupo, temblando de miedo, retrocedió lentamente, incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. Las cámaras de Laura grababan en silencio, y la tensión se palpaba en el aire. La figura y la mujer, fusionadas por un instante, dejaron tras de sí una sensación de malevolencia que parecía haberse infiltrado en cada rincón del barranco. Los participantes, ahora aturdidos, intentaban comprender la conexión entre esos eventos sobrenaturales y las desapariciones pasadas. Laura, decidida a obtener respuestas, reunió al grupo en un intento de esclarecer la situación. Fue entonces cuando la mujer que había experimentado la fusión con la figura oscura comenzó a murmurar revelaciones perturbadoras. Habló de los oscuros pactos de sus antepasados, de rituales prohibidos y de una entidad antigua que reclamaba almas como tributo. El relato de la mujer reveló una historia de horror ancestral arraigada en el pueblo. Según ella, el barranco había sido testigo de sacrificios humanos en tiempos olvidados, y la figura oscura era la manifestación de una presencia maligna que exigía saldar una deuda impagable. La noche continuó con encuentros terroríficos. Sombras se movían entre los árboles, susurros incomprensibles llenaban el aire y, en un momento, el grupo se vio envuelto en una oscuridad tan densa que apenas podían ver sus propias manos. Laura, enfrentándose al miedo, seguía grabando, determinada a descubrir la verdad detrás de la antigua maldición. A medida que la noche avanzaba, la figura oscura volvía a aparecer, acechando entre las sombras. Cada encuentro dejaba al grupo más aterrorizado, pero también más decidido a desentrañar el misterio del barranco. La historia se estaba convirtiendo en una pesadilla viva, con el terror intensificándose a cada paso. La audiencia, atrapada en este relato de horror, se encuentra al borde de sus asientos, esperando ansiosamente más revelaciones y preguntándose cuál será el siguiente escalofriante giro en esta historia de desapariciones y oscura maldición. Con la figura oscura acechando entre las sombras y la mujer desaparecida, la atmósfera en el barranco se volvía más espesa. El grupo, ahora visiblemente alterado, tomó la decisión de abandonar el lugar, pero algo impedía su salida. Una fuerza invisible los mantenía atrapados, como si el barranco mismo se cerrara sobre ellos. Laura, con el corazón palpitando con fuerza, decidió enfrentar a la entidad. La figura oscura se materializó frente a ella, ojos sin rostro penetrándola con una intensidad aterradora. La mujer desaparecida, aún fusionada con la sombra, murmuraba profecías incomprensibles. De repente,
el barranco pareció cobrar vida. Raíces retorcidas se extendieron desde el suelo, envolviendo a los presentes. El sonido de lamentos y susurros llenó el aire, y las sombras danzaron alrededor del grupo como si fueran testigos de una antigua ceremonia macabra. Laura, sintiendo una presión insoportable en el pecho, recordó las palabras de la mujer: el tributo debe ser pagado. En ese momento, una figura espectral emergió de la oscuridad, revelando el rostro demacrado de un hombre que parecía haber sufrido incontables tormentos. Este espíritu del pasado, con ojos que reflejaban una eternidad de sufrimiento, habló con una voz lúgubre. Reveló que el barranco era un lugar de sacrificios ancestrales, y la entidad oscura era la encarnación de aquellos cuyas vidas fueron cegadas en rituales antiguos. La entidad exigía un tributo para liberar a los habitantes de la maldición. Miró directamente a Laura, como si la elección del tributo recayera sobre ella. El terror se apoderó del grupo, mientras las raíces los aprisionaban con más fuerza. La noche culminó con un silencio ensordecedor. El grupo, atrapado en la oscuridad del barranco, se enfrentaba a un destino incierto. La entidad, hambrienta de almas, esperaba su tributo, y la palabra fin resonaba en el aire como el eco de una tragedia que perdurará por generaciones. Y así concluimos la escalofriante historia, narrada por su servidor Carlos Mendoza. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia llena de misterio y suspenso. Recuerden suscribirse al canal El Aullido del Miedo para más historias inquietantes como esta. No olviden dejar su like y activar la campana de notificaciones para no perderse ni un solo escalofriante relato. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror.